Una de las preocupaciones que tenemos los seres humanos desde temprana edad es la búsqueda por saber de dónde venimos, lo que somos y hacia dónde vamos. Es así como surge la necesidad de estudiar y conocer paso a paso el proceso evolutivo a través de los siglos de nuestros antepasados. Al conocer parte de la cultura de nuestros ancestros, vamos dándole un sentido más lógico a nuestra existencia. Lo invitamos a dar un recorrido en la historia de nuestro país que llamaremos Así es Honduras. Copán, que está entre las ciudades clásicas más originales y misteriosas del mundo, forma parte del territorio hondureño. Es una región de colinas bañadas por el río Copán. Este magnífico parque arqueológico, ubicado en el corazón del Valle de Copán, es quizás la mayor fuente de información referente a la antigua civilización maya. La fama de Copán como la civilización maya más artística es bien conocida y sin duda jugó un papel importante para que en 1980 la UNESCO declarara a Copán como Patrimonio de la Humanidad. Hay países, ¿verdad?, que desean potenciar más el turismo cultural y que tienen como un referente lo que es el parque arqueológico de Copán Ruinas. Entonces ellos a veces acuden al Instituto Hondureño de Antropología e Historia para conocer un poco la experiencia que hemos tenido en materia de conservación y de investigación. The Maya, in putting the sculpture on the external facades of these buildings, did it for specific purposes, and they created these beautiful scenes that in many ways are almost poetic. This is actually a portrait of the setting sun. We had the Leonardo da Vinci's of the Maya world working at this site. En la última década, Copán ha sido objeto de fructíferos estudios, excavaciones, restauración y descubrimientos, como el Templo Rosalila, Oropéndola, la Acrópolis y la imponente escalinata jeroglífica, el documento dinástico más largo que actualmente se conoce en la región maya. El siglo XVI fue una época de exploración y descubrimiento. Los europeos navegaron hacia lo desconocido. Sus objetivos eran hacerse ricos rápidamente. El 3 de agosto de 1492, 3 carabelas zarpan del sur de España. Estos aventureros iban decididos a encontrar una nueva ruta al lejano oriente, donde abundan las sedas y las especias. La expedición estaba capitaneada por el almirante italiano Cristóbal Colón. Colón tenía intención de poner rumbo al oeste desde las Islas Canarias, según los mapas de la época, hacia un lugar remoto más allá de los confines del mundo. Colón desconocía la existencia del continente americano y convenció a la tripulación de que la travesía a China duraría 4 semanas. Un cálculo muy optimista. 12 de octubre de 1492, Colón llega a lo que hoy es las Bahamas. ¡Tierra! 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 ¡Tierra a la vista! Colón, en su cuarto viaje, en 1502, descubre Honduras. Una guerra que está por empezar para retirar de sus tierras al invasor español. Danzan al son de toque de tambores y pitos. Y Lempira fue nuestro primer héroe y que fue por la historiografía en los años, desde primeros años 1900, como Federico Lunardi, lo endiosan y lo hacen como ese héroe patrio. Los reformadores, Marco Aurelio Soto, Ramón Rosa, hacen ese panteón de los héroes nacionales donde va Lempira incluido. Lempira
Él ubica entonces su campamento en lo que es las montañas de Cerquín, en lo que es el Congolón, de esas montañas, ahí es donde hace su lucha. Y todo este conjunto de indígenas que hicieron que la conquista de Honduras fuera la más difícil de toda Centroamérica, la más dura para los españoles. Entonces, y que desde ahí se extrae esa identidad nacional, esa identidad de la cultura indígena, que son indomables, indómitos, que luchan por lo que quieren, que es el caso de Rodrigo Ruiz, un gran militar de Alonso de Cáceres, que es en sí el que vence al Empira en una lucha cuerpo a cuerpo, no en una lucha a traición, como se ha explicado popularmente en las escuelas, se nos ha dicho. Entonces eso tiene que quedar bien plasmado en lo que es la educación, que el Empira es señalado como el primer héroe patrio, que tiene esa idea de lucha por la soberanía de su pueblo, por la libertad de su pueblo. Hablar de una personalidad como es el licenciado José Cecilio Díaz del Valle, Díaz del Valle se le conociera como el sabio. Él desarrolló características de un investigador muy profundo dentro de las ciencias mismas. Estoy hablando de ciencias como la geografía, ciencias como la mineralogía, como la paleontología, que estaba en pañales en ese tiempo. También él fue incluso fundador y uno de los fundadores y uno de los primeros maestros de la cátedra de Economía Política en la Universidad de San Carlos, una área de la ciencia muy específica y que desarrolló a profundidad. Por ello, cuando llegó el momento de la independencia en Centroamérica, que se le escogiera a él para ser el redactor de nuestra acta de independencia. Aquí quisiera hacer una aclaración. Al decirle redactor no significa que él escribió el acta de independencia, no. Él lo que hizo fue revisar el acta de independencia, o sea, fue un revisor. Él le hizo anotaciones junto a las cláusulas o los artículos que tenía la Declaración de Independencia. También recordemos que él era abogado, era licenciado en leyes, en derecho, de los licenciados en derecho más jóvenes en graduarse en la Universidad de San Carlos. Él tenía apenas 22 años cuando se graduó de licenciado en leyes. Entonces eso demuestra su capacidad intelectual. Él nos deja un legado de vida, un legado de enseñanzas, de cómo llevar a cabo un fin, de cómo desarrollar un sueño. Y José Cecilio del Valle pues fue esa persona. Es esa persona que todos aquellos que estamos dentro de lo que es la investigación, de lo que es la ciencia, debemos tenerlo siempre como ejemplo. Y como ejemplo no solo individual, sino como ejemplo de país. Es un símbolo para cualquier estado y nosotros como hondureños deberíamos de sentirnos totalmente orgullosos de que José Cecilio del Valle pues haya nacido un 22 de noviembre en la ciudad de Choluteca. Pero Valle también fue un padre de familia, fue un esposo y muy abnegado. El Instituto de Antropología pues posee unas cartas familiares de José Cecilio del Valle en donde se demuestra el cariño que él tenía por su familia y por sus hijos. En uno incluso él sostiene, él está en México, recordemos que él fue diputado del Congreso mexicano e incluso fue nombrado también canciller o ministro de Relaciones Exteriores de México durante el gobierno de Agustín de Iturbide. Pues en una de esas cartas que él envía estando en México, él recomienda a su esposa que cuide mucho la educación de su hijo, que cuando él regrese a Guatemala, él le pidiera cuentas de esa educación. Entonces él ahí demuestra el interés que tenía precisamente por esa educación y por ese mejoramiento de su hijo como un buen padre de familia que seguramente lo fue. Francisco Morazán, cuando llega al poder de Centroamérica por primera vez en 1829, una de las primeras decisiones que él toma es precisamente apoyar la educación. Francisco Morazán podríamos decir que es el primer presidente de Centroamérica que se preocupa directamente de educar a su pueblo, al grado que él creó pues los monitores en educación. Recordemos que en Centroamérica no había escuelas directamente establecidas, o sea, laicas, todas eran manejadas por la iglesia. Entonces él, al tomar posesión, decreta que la educación debe ser manejada por el Estado directamente. Al no haber tal vez profesores académicos, entonces él prepara personas que han sido estudiadas o que tienen ciertos niveles educativos altos como monitores en educación y los envía a las partes más apartadas de la Federación Centroamericana para que puedan impartir y preparar al pueblo. ¿Por qué? Porque él decía que la educación popular es un patrimonio del pueblo y que no se podía gobernar un pueblo que no tuviera educación. Eso daba la base de lo que él pensaba con respecto a la educación en Honduras. Por eso, Francisco Morazán, desde una perspectiva muy particular, yo lo considero como el precursor de la educación estatal en Honduras.
Morazán no tuvo una preparación militar de academia. Morazán nunca fue preparado en una escuela militar de ningún tipo. Y eso habla mucho entonces de sus capacidades estratégicas y de su capacidad intelectual, porque él ganó prácticamente todas las batallas en las que se enfrentó. Él tuvo más de 15 batallas y de esas el 99% ganó, porque demostraba hasta cierto punto un genio militar. La Trinidad, que fue la primera batalla en donde se enfrentó ya específicamente contra un enemigo bien preparado, que fue José Justo Mía, el coronel José Justo Mía, tuvo una preparación académica militar. En la Trinidad, que fue aquí en Honduras, fue la primera batalla como tal que Morazán llevó a cabo, San Pedro de Perulapán, el sitio y toma de Ciudad de Guatemala, las Charcas, para mencionarle algunas, en todas ellas Morazán venció. Morazán es una también de esas personalidades que representan y que son un ícono para cualquier estado, especialmente porque él, reúne dos características que muy pocas personas reúnen. Él es héroe y es prócer. Héroe, ¿por qué? Porque demostró valentía de sus principios, de principios éticos, y murió por esos principios, y luchó para defender a los humildes y preparar a su pueblo, especialmente la educación. Y prócer, ¿por qué? Porque fue un maestro también. Él manifestó con sus enseñanzas y con sus escritos dejar un legado de enseñanza para todos los que vivimos en la actualidad y que debemos aprender de la enseñanza de personalidades como don José Francisco Morazán Quesada, que insisto, hasta donde yo sé, en Honduras es el único héroe y prócer a la vez. Después de que se termina la Federación Centroamericana, Honduras queda como una provincia libre y necesita sacar a la luz todos los recursos que ella tiene. Y es así como llega hasta lo que se le llama la reforma liberal. La reforma liberal tenía como objetivo proyectar Honduras hacia el mercado mundial capitalista, imitar a otros países como Guatemala, México, Argentina, que habían iniciado el proceso y tenían mucho éxito, vendiendo sus recursos hacia el exterior. Es por eso que Marco Aurelio Soto entonces toma los puntos de Honduras que contienen mayor riqueza y los expone en el extranjero, principalmente en lo que es Estados Unidos, que era el país que se estaba desarrollando a nivel mundial. Es así como vienen muchos inversionistas aquí a Honduras, principalmente a explorar. Ven que Honduras es el país más rico de Centroamérica en minerales y que contiene una gran cantidad de mano de obra que les puede ser de mucho provecho para desarrollar el país y así también dejar aquí una burguesía consolidada que pudiera retomar lo que ellos han hecho y desarrollar Honduras. En Honduras se proyectan principalmente a exportar oro y plata de aquí muy cerca. De Tegucigalpa, San Juancito, Santa Lucía, Valle de Ángeles se caracterizaban porque son de origen volcánico y eso tienen mucho mineral. El oro y la plata más pura se sacaba de aquí a nivel de colonial. Entonces, la Rosario Mining Company llegó a ser la compañía número 5 a nivel mundial en mayor importancia en exportación de minerales. Daba una gran cantidad de mano de obra, de empleo, trabajaban alrededor de 1000 personas por turno, en los 3 turnos diarios. Entonces, eso lo veía muy bien porque la mano de obra de Honduras era muy calificada. Con este éxito, entonces, vienen y se proyectan en la costa norte de Honduras. Honduras en la colonia solo había tenido población en el centro y occidente y el sur, no así la costa norte porque era un paisaje muy indómito, un paisaje muy pantanoso, no se sabía cómo explotarlo. Entonces Honduras lo proyecta y vienen los exportadores, los estadounidenses, y ven que el territorio es muy apto para un producto, el banano. Y es así como Honduras entra en primeros años del siglo XX. Para 1920, Honduras era el primer exportador a nivel mundial de banano. Toda Centroamérica concentraba su mano de obra casi en Honduras. Visitación Padilla para nosotras es la heroína nacional, la única heroína nacional de Honduras. En el altar de la patria aparece Visitación Padilla como la única mujer y de ahí todos puros hombres. Para nosotras es todo un símbolo en el país. Era una intelectual, era poeta, escritora, periodista, prologista y era feminista además. De todas esas cosas, lo más grande de ella es que somos herederas sin testamento del legado que ella les dejó a las mujeres en este país.
el haber organizado por primera vez a las mujeres y establecer un programa para las mujeres. Eso es lo extraordinario de Visitación Padilla. Y lo otro es el sentido de identidad que ella tenía. Esa es otra herencia maravillosa que las mujeres no podemos olvidar nunca, que es haber defendido la soberanía del país. Los años 20 del siglo pasado nos deja en el recuerdo, pero que sigue vigente, la defensa de la soberanía patria. Visitación Padilla en los años 20 protesta y organiza junto con Froilán Turcio un movimiento que se llamó Defensa Nacional, porque hubo un desembarco de marines en el territorio y ella levantó la bandera en defensa de la soberanía del país. En 1950 ella se incorpora a un movimiento que ella era su presidenta y que luchó por el establecimiento del derecho al voto de las mujeres. Un discurso que en 1952 ella hace en el Congreso Nacional para exponer los motivos por los cuales las mujeres teníamos el derecho a votar y a hacernos ciudadanas. Y eso fue lo que ella hizo, además de todo el trabajo que venía haciendo de conciencia en las mujeres para garantizar que las mujeres pudiéramos tomar parte en el hecho de dirigir el país, de tomar decisiones importantes y defender los derechos de las mujeres. Visitación Padilla, feminista, inteligente, brillante. No hay una mujer como ella en este país que pueda igualarla. Que va dedicado a la mujer. Mujer, la de la mano amiga sobre el hombro. Los extremos se tocan con amor en tus dedos. Juntos recorreremos el andado y desandado camino, y nada haremos que no sea hermoso. Entre la oscura oscuridad oscura de los enamorados, a riesgo de que pueda quebrarse la unidad que sostiene tu cerrada belleza de niña pobre, haremos huesos viejos. Así de sencillo. De mi escritura se han desprendido una serie de conceptos de parte de los críticos. Se dice que escribo humanamente, se dice que aplico la ternura sin caer en el ternurismo. Hay pues una dosificación en todo lo que hago, y ha tenido este texto que he hecho algunas significaciones en otras áreas del arte. Por ejemplo, ha habido interpretaciones en la escultura, en la pintura, en la psiquiatría, en el baile, en la canción. Por medio de las artes, lo que está dentro de nosotros cobra vida, igual que la ciencia, con la diferencia que las artes también transforma el alma, Por eso es que la música, ya bien lo decía antes, decían los famosos filósofos griegos, especialmente la música servía para formar el alma, mientras que la gimnasia, por ejemplo, forma el cuerpo. Necesitamos que nuestros ciudadanos, que nuestras personas, que nuestros niños, de forma paralela a la formación de su intelecto, la formación de su cuerpo, también formen su alma. La expresión de esa alma, que puede ser la expresión de un pueblo, el alma del pueblo, es a través de su cultura, a través de su arte. Si la cultura es grande, la expresión artística va a ser grande, va a ser magnífica, va a ser increíble, siempre va a estar a la vanguardia. Precisamente la educación artística es lo que falta más en Honduras. Si bien es cierto, yo diría que hay un gran apoyo en nuestro país. Hay
2 escuelas de música grandes privadas, semiprivadas, como San Braulio de Victorino López, aquí en Tegucigalpa el Conservatorio Nacional, también la Escuela Nacional de Música. Hay muchas escuelas hoy día privadas y de alguna forma pues se ha avanzado bastante. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací, fecunden el sol y las lluvias sus campos labrantíos, florezcan sus industrias y todas sus riquezas, explendan magníficas bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y mi pensamiento, en una sola voluntad, exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací, libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho. ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva la Esperanza Itibucá! ¡Viva! ¡Viva el grupo folclórico Lentercala! ¡Viva! Nosotros somos una parte de esa etnia que está constituida en este país. Aquí existen 9 grupos étnicos. Nosotros somos uno de ellos, que prácticamente habitan en comunidades en la costa norte del país. Aba mabriga hosun idu henyo. Le menegu behun. Lida venero. Luga wa baila suma Daniela ise ni wakanaku. Ani emenigi ligi bugu bole. Mosu uara bala waibugu. Lu wafase no sun katon to wibabon. Lida wagaya, lu ge bichugu ere wamagwa, lu wanaga ere wamagwa, lu avancerum. Aba mabriga. Kalifuna nuguya, teki niya home. ¡Amo mi país! ¡Amo los deportes! ¡Amo la nación! Para ser triunfador en el deporte se necesitan varias cosas, pero lo más importante es tener pasión por algo, tener pasión por lo que uno está haciendo, y para lograr esto hay que tener disciplina, hay que entrenar muchas horas, dedicarle mucho tiempo a lo que queremos hacer. Por ejemplo, en mi caso, en la natación, yo he dedicado horas y horas y horas de entreno y muchos kilómetros en la piscina para lograr los resultados que he tenido hasta el día de hoy. Fui a las Olimpiadas de Seúl, Europa, estuve en las Olimpiadas de Barcelona 92, estuve en un campamento olímpico en Grecia en el 90 también, fui a Estambul hace 1 año y medio y bueno, el deporte me ha llevado a lugares donde nunca pensé ir. Bueno, para mí ha sido un orgullo poder representar a mi país, poder ir a países donde a veces ni siquiera saben dónde queda Honduras y poder llevar nuestro himno, izar nuestra bandera, como me sucedió cuando fuimos a Italia al Mundial Master. Muchas personas no sabían dónde quedaba Honduras, ni siquiera sabían que teníamos natación de alto nivel. Entonces para mí es una satisfacción, un orgullo, porque realmente yo amo mi país y siempre en todo lo que hago trato de dar el 100%. En mi país de Guamí y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza en el arado. Tenés el alma en el bullicio del mercado. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suene la flauta y la caramba, suene el tambor y el caracol. En mi país, rumor de mar, selva y quebrada, está en el sabor de la naranja y la guayaba, está el color
de la flor que no marchita, está el olor a café en la tardecita. Y aquí está el África en canción, vida y tambores, leyenda negra, cayuco lleno de flores. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suenan el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suenan el tambor y el caracol. Para quererte el corazón mío no alcanza, pero esta luz multiplica la esperanza en que la selva no combata el fuego sola y que la espina se convierta en brasa polar. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suenan el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suenan el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenan la flauta y la caramba, suenan el tambor y el caracol.